Dios les bendiga, amados hermanos. Aquí seguimos las ponencias en este primer audio. Vamos a empezar con el primer audio. Vamos a hablar sobre el tema el gozo en el ministerio. Es otro tema dentro del capítulo 2 de nuestro libro Palabras que Transforman. Ya terminamos el primero. Les dije que son tres temas que están en esa unidad 2 de nuestro libro. Y vamos a estar viendo este tema, el gozo en el ministerio. Incluso este tema está basado en Filipenses 1, del 12 al 27. Puesto que el texto es muy largo, no lo vamos a leer ahorita, sino lo vamos a ir explicando y lo vamos a ir leyendo poco a poco. Eh, este primer audio le saluda hermano Ulises Pat desde la ciudad amurallada de Campeche, México, para todos nuestros hermanos en los países donde viven y en las ciudades donde habitan, que la paz de Dios esté en su vida. Él sabe que la epístola a los filipenses es la más personal de todas las que el apóstol Pablo escribió. Esta misma característica también se puede notar en 2 Corintios, 1 Tesalonicenses y Filemón, pero aún así recae un poquito más muy personal. Claro, hablando de las iglesias, ¿verdad? Incluso en este libro derrama su corazón sobre aquellos a quienes amaba profundamente, como en ¿verdad? Profundamente en esta epístola. Ella nos revela el secreto de la verdadera felicidad, puesto que también habla de mucho gozo. La manera en que esta felicidad puede obtenerse está claramente revelada en esta carta. Es interesante notar que la carta fue escrita en una prisión. Bueno, era una casa de arraigo donde Pablo estaba atado a un soldado romano las 24 horas al día en su primer encarcelamiento en Roma, cuando Pablo estaba esperando, también Pablo estaba esperando pro- su probable ejecución. A pesar de estas circunstancias, el apóstol escribe la carta más gozosa de la Biblia. Además, la palabra regocijo u otros de sentido similar aparece 16 veces en esta breve carta. Imagínense, eso lo dice el panorama del Nuevo Testamento de fe y acción. Leemos algunas de estas como, vamos a leer algunas de estas párrafos o de estos versículos donde Pablo habla sobre el regocijo. Un ejemplo, Filipenses 2:18 dice, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. 3:1 dice, por lo demás hermanos, gozaos en el Señor. 4:4 regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. 4:7 y la paz de Dios que que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz, está hablando de la paz, del regocijo. 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo, enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Aquí está enfatizando, ¿verdad?, esa regocijo, esa postura de Pablo de, a pesar de todas las circunstancias, mantenerse, ¿verdad?, en el regocijo. Por eso podemos decir que cuando Pablo escribió lo que vamos a estar estudiando, no estaba quejándose en sí, sino que estaba expresando las circunstancias de la vida que le producían gozo en su ministerio. El buen ministro de nuestros tiempos, también como Pablo, no se queja de las circunstancias que le toca vivir, sino que se regocija en medio de ella. Es por eso que cada creyente debe amar a su pastor y ayudarlo en todo, pues la sonrisa en el rostro del siervo de Dios no significa que no tenga problemas. En una ocasión un pastor me dijo, hay que aprender a disfrutar los problemas porque no son para siempre. Y creo que es muy cierto, ¿verdad? Aprender a disfrutar los problemas no es tan sencillo, pero pues hay que empezar
a tratar de disfrutarlo, ¿verdad? En este pasaje podemos encontrar tres principios que le causaban gozo al apóstol, y al compararlo con la vida pastoral nos vamos a dar cuenta que también estas mismas circunstancias al pastor le debe producir gozo. Esto nos llevará a amar a nuestro pastor y amar a nuestro ministerio, incluso también respetar el trabajo que realiza el pastor y también el trabajo que nosotros realizamos. Amén. Así que este es mi primer audio. Seguimos con la ponencia en el segundo audio. Dios le bendiga, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Ulises Pat Ek desde la ciudad amurallada de Campeche, México. Estamos en el segundo audio de el segundo tema, el gozo en el ministerio. Estamos hablando de la segunda unidad o el segundo capítulo del libro Palabras que transforman. Y vamos a estar hablando sobre, decía, lo que le producía gozo al apóstol Pablo, que también nos debe producir gozo a nosotros dentro del ministerio. Y dice que el gozo en el ministerio se produce cuando el evangelio es predicado a los pecadores. Muchos quizás tenían pensado que el evangelio se había dejado de predicar, ya que el apóstol Pablo ya estaba preso en Roma. Pero la sorpresa o lo sorprendente es que no fue así. Al contrario, las buenas nuevas se estaban extendiendo cada día más y más y más en esta ciudad donde estaba preso el apóstol Pablo. Incluso muchos soldados estaban siendo salvos. Pablo aprovechó el estar atado a un soldado romano 24 horas al día, que había rotación, estoy muy seguro, de horarios, y tenía la oportunidad de predicarle a quizás 1 o 2 soldados al día. Esto es lo que informa el apóstol Pablo a los filipenses para que ellos se gocen juntamente con él. Y vamos a leer Filipenses 1 del 12 al 18, donde estamos hablando en esta parte de la ponencia. Dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobran ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Tremendo, ¿eh? Pablo aquí termina estas frases con su frase principal del libro: me gozo y me gozaré aún. Regocijaos. Otra vez digo regocijaos. Tremendo. Y claro está que tenemos que ver que el ministerio no siempre es color de rosa. Aquí Pablo lo está explicando, diciendo, puesto que algunos querían hacerle daño al apóstol, y no obstante se gozaba porque el propósito principal de su ministerio se estaba cumpliendo. ¿Y cuál era el propósito principal de su ministerio? Extender el evangelio de Jesucristo. En el informe que hace Pablo en los versículos anteriores que leímos, podemos ver que los soldados estaban recibiendo la palabra de Dios en sus corazones, pero que también algunos estaban cobrando ánimo para predicar, a ver la condición de este gran misionero. Pues aún atado a un soldado las 24 horas al día, no callaba, sino predicaba. También algunos predicaban el evangelio con el propósito de estar en contra de Pablo, o sea, para añadir más aflicción a la vida de él. Esto no le producía gozo, esto no le
producía gozo. Es cierto, pero él se gozaba de que de todos modos la palabra de Dios se predicaba. Pues podemos decir también que la vida pastoral es similar a la de Pablo, aunque no son las mismas circunstancias, sí son las mismas aflicciones que sufren los pastores. Pues vemos que Pablo sufría soledad, también los pastores, tristeza, también los pastores, incomprensión, ni hablar, ¿verdad? Ustedes muy bien saben, escasez, desilusión, críticas, desánimo y muchas cosas más que si sigo lo voy a quizás hacer llorar y no voy a terminar este momento. Pero, ¿por qué se le, por qué se, por qué se le ven contentos a los pastores? Pues sencillo, porque nosotros pastores tenemos un objetivo principal. Dios nos llamó para algo. ¿Para qué nos llamó? Para extender el reino de Jesucristo. Sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, nuestro deber es extender el reino de Jesucristo. Es por eso que cuando, a pesar de las escasez y de otras circunstancias, si vemos que el reino de Dios es extendido y a través de nuestra vida el reino de Dios llega a otros, ese gozo está en nosotros y podemos estar contentos, felices, alegres, a pesar de que quizás no tengamos que comer. Dios les bendiga. Continuamos en el segundo audio. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Estamos aquí exponiendo el tema el gozo en el ministerio pastoral. Este es el tercer audio. Les saluda el pastor Ulises Patek desde la ciudad amurallada de Campeche, México. Que la paz del Señor esté en sus vidas en donde estén. Y vamos a estar hablando sobre el gozo en ministerio se produce en el servicio a la iglesia. Además de predicar el evangelio, Pablo se gozaba en servir al cuerpo de Cristo. Sabe que tanto era este deseo en él, que estando aún en la prisión deseaba ser libre, no para tomarse unas vacaciones o descansar de la mala comodidad de la cárcel, sino para servir a la iglesia, para seguir enseñando a los convertidos y así puedan ellos llegar a la madurez. Veamos cómo lo dice en esta carta. Estamos en Filipenses 1, ahora voy a leer del 19 al 26 que dice: porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedarme en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho, y mire, y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Mire, entonces, a pesar de todo ese dilema de que si se muere y se va con Cristo o se queda, habla sobre ese gozo. Pablo estaba en un dilema, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Pero él opta por el segundo, el servir a el cuerpo de Cristo. Al final se inclina por el segundo deseo, por amor a la iglesia de Cristo. Al ver crecer a los creyentes en su fe, le produce gozo. Por eso puntualicé cuando estaba yo leyendo ahí, y gozo, dice, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo por mi presencia otra vez entre vosotros. Imagínense, al ver entonces, me imagino que Pablo, con una sonrisa en los labios, viendo
cómo los nuevos creyentes tomaban sus clases para el bautizo, luego bajaban a las aguas para proclamar su fe públicamente, después se preparaban más para el servicio en la iglesia y finalmente verlos convertirse en servidores de la congregación le producía más gozo y alegría. Pero todo ese proceso que mencioné anteriormente, pues tiene, ¿verdad?, una necesidad de cuidado pastoral. Es ahí donde el pastor juega un papel muy importante para esa persona, pues debe aconsejarlo, apoyarlo en sus momentos de aflicción, orar por ellos, en algunas ocasiones incluso apoyarlo económicamente, porque yo sé que usted como pastor en algún momento ha apoyado a alguna persona, ¿verdad?, para eh, pues solventar algunas situaciones. Imagínense cuánto ha hecho, ¿verdad?, su pastor, cuánto hemos hecho como pastores, quizás no físicamente, pero le decía espiritualmente. Ha dedicado horas para orar, ha dedicado horas para hacer su sermón, dicen por ahí, metiendo un poquito la homilética, porque pues soy maestro de ahí, dicen por ahí que un buen sermón debe prepararse con 12 horas de anticipación. Imagínense, eso lo dice nuestro hermano Thompson en su libro Cómo ilustrar sermones. Imagínense, 12 horas de preparación de un sermón. Y estoy seguro que muchos pastores que están escuchando pues han dedicado más de 12 horas y quizás 12 horas preparando ese sermón. Entonces, ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para servir al cuerpo de Cristo, porque eso es nuestro gozo, el servir al cuerpo de Cristo. Estoy seguro que así como Pablo se gozaba en ver crecer al nuevo creyente, nosotros nos gozamos, ¿verdad?, al ver crecer a nuestros discípulos, a ver una iglesia estable, firme, madura, una iglesia responsable, que eso no es un trabajo de uno o 2 días, sino es un trabajo de incluso de años. Pero ese es nuestro gozo, mi amado hermano. Aquí Pablo se gozaba en ello y se gozaba en el servicio, y nosotros nos gozamos al servir a la iglesia. Creo que hay veces tanto servimos a la iglesia que nos olvidamos un poquito de nosotros e incluso de nuestras familias, y es por eso que alguna generación se perdió, hijos de pastores se perdieron porque se descuidó, ¿verdad?, a los hijos. Pero gracias damos a Dios que esta nueva generación también le hemos dado énfasis a nuestros hijos. Es por eso que muchos hijos de pastores se están levantando con un ministerio de bendición. Pero pues sí, hay veces por ese amor al servicio a la obra y ese gozo al servicio a la obra, hay veces descuidamos algunos rubros que no debemos hacer. Así que Dios les bendiga. Seguimos en el siguiente audio. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Aquí les saluda el hermano Ulises Pat, ya el cuarto audio de esta ponencia, el gozo del ministerio. Vamos a estar hablando ahora sobre el gozo en el ministerio. Se produce cuando la iglesia madura espiritualmente. En los últimos dos versículos de este pasaje que mencionamos, que estamos analizando, podemos leer que Pablo les dice a los filipenses que deben comportarse de un modo digno del evangelio. Esto habla que su deseo es que los de Filipos maduren en la fe, pues dice que deseaba saber que estén firmes y unidos en la fe, y ya sea que él esté con ellos o no. Miren cómo dice Filipenses 1, 26, 27. Y cuando vuelva, tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que Él está haciendo por medio de mí. Sobre todo, deben vivir como ciudadanos del cielo, portándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe. Es decir, la buena noticia. Esto es la Nueva Traducción Viviente, de ahí tomamos este pasaje.
No hay peor decepción que tener una iglesia inconstante. Y Pablo lo sabía, es por eso que siempre trato de que la iglesia sea una iglesia madura, firme, estable. Y aquí lo está enfatizando. Y como estamos hablando del contexto de gozo, pues es parte de lo que le producía gozo al apóstol Pablo. Que tengamos, y también otra de las cosas que creo que nos decepciona es que tengamos dentro del rebaño no ovejas, sino chivitos. ¿Verdad? Pero creo que todos deseamos que tengamos ovejas, ¿verdad? Por eso, una de las causas del gozo del pastor es ver a su iglesia madura, firme, trabajando unida en la obra del Señor. Madurar no es ser intachable, ¿verdad? Sino estar en plenitud. En otras palabras, como dice Pablo ahí en 2 Timoteo 3:7, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y aquí la palabra perfecto, ¿verdad?, es madurar, o sea, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Porque hay veces pensamos, oímos la palabra perfecto y que pensamos de una persona intachable, que no puede, que no tenga ningún error, pero pues sabemos que somos humanos. Pero aquí el énfasis no es ese sentido de perfección, sino de madurez. Una iglesia que es madura sabe lo que debe de hacer y lo hace con alegría, esté o no esté el pastor. Además, nunca lo hace para obtener ganancias en esta tierra, pues sabe que su galardón está en los cielos y trabaja con ese objetivo. Y por más simple que sea el trabajo, siempre lo realiza es excelentemente, ¿verdad? Lo realiza de lo mejor, de lo mejor. Creo que todos queremos feligreses maduros, estables, que puedan trabajar. Yo hay veces comparo esta situación con los valientes de David, ¿verdad? Que tengamos valientes de David, que tan siquiera con un suspiro que demos y pensemos algo, alguien realice ese trabajo. Sería de lo mejor, de lo mejor. En ese sentido, pues un buen pastor, un buen ministro, no busca el dinero de las personas, sino el crecimiento de su vida espiritual. No busca incluso vivir en abundancia, sino que desea que la persona sea bendecida por Dios cuando trabaje en su obra y que trabaje a través de sus talentos, sus dones, y que se afirme en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Lo tremendo está que pues también el pastor no espera que en cierto sentido sea reconocido y que los hermanos hasta cierto punto ahora le paguen lo que él hace, ¿no? Simple y sencillamente lo hace por amor y se regocija al ver a las personas crecer y ser bendecidas por el Señor. El pastor bien puede decir como el apóstol Pablo: lo que aprendiste y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, aquí el pastor se fortalece en Cristo y se regocija a través de su obra. Dios le bendiga, amados hermanos, ya para ir concluyendo esta segunda ponencia. Este es el quinto audio de El gozo en el ministerio. Espero en el Señor que pues pueda aportar algo a su vida, a su ministerio, y le ayude estas enseñanzas. En las preguntas del viernes usted puede pues enriquecer incluso esta ponencia. Sé que hay veces por falta de tiempo no se profundiza un poquito más, pero creo que
estamos tratando de bendecir la vida pastoral del ministro, y a pesar de nuestro trabajo arduo, difícil, laborioso, hay veces vemos que nos gozamos en el Señor. Cristo nos fortalece, y a pesar de que quizás no tengamos, podemos estar, ¿verdad?, contentos, felices. Es por eso que hemos estado viendo o estudiando, ¿verdad?, lo que le produce gozo a los pastores, y vimos que esa felicidad es producida cuando el evangelio es predicado y los pecadores son salvos. También estamos hablando sobre que el pastor es feliz cuando sirve a la iglesia, ¿verdad?, lo sirve como por amor, no por obligación. Se desespera incluso hay veces por servir a la obra de Cristo. Y por último, pues hablamos sobre que le produce gozo al pastor cuando ve que un feligres madura, crece, incluso se va al ministerio, porque estoy seguro que usted se siente bendecido ver a un discípulo en el ministerio, ver a una persona trabajando en la obra del Señor, se siente súper bendecido. Todo eso nos lleva a que nuestra labor, hermanos, es de lo mejor, de lo mejor. Todo lo antes mencionado pudiera parecer fácil hacerlo. Por eso muchos dicen que el pastorado es para flojos y que los ministros son mantenidos. Pero se ha comprobado que uno de los trabajos más cansados, estresantes y desgastantes de la tierra es ser pastor. Dicen que en una ocasión fue un pastor a consultar, y el doctor pues empieza a preguntarle, ¿no?, que qué tiene, y el pastor dice, pues tengo esto, tengo lo otro, dolor de cabeza, estreñimiento, esto, lo otro. Y dentro de todas las preguntas el doctor le dijo, ¿y de qué trabaja? Y le dijo el hermano, pues soy pastor. Y cuando le dijo soy pastor, el doctor dijo, bueno, pues el remedio es fácil, deje de ser pastor y todas esas enfermedades se les va a quitar. Tremendo, ¿verdad? Hasta los doctores saben que el trabajo pastoral produce mucho cansancio, puesto que los pastores ejercen varios roles a la vez, puesto que le dije, son consejeros, chofer, papá, esposo, predicador, maestro, evangelista, incluso barrendero de templos, acomodador de sillas, hay veces hasta cocinero, ¿verdad?, porque tiene que estar en el talento, o sea, en la venta de comida para fondo de la iglesia. Pero vemos que vale la pena. Y para terminar quisiera decir que no debemos olvidar que los pastores son humanos, que nosotros somos humanos, que quizás también hay veces fallamos, pero que tenemos un gran Dios que nos da segundas oportunidades, y que no debemos claudicar en nuestro trabajo pastoral. Quizás llega un momento en que queremos tirar la toalla, quizás llega un momento en que queremos dejar el ministerio, pero acuérdate, hermano, que el ministerio no te lo dio el hombre, no te lo dio la denominación, no te lo dio, pues no sé, la iglesia, te lo dio Dios. Fuiste llamado por Él, y si Él te llamó, Él te va a sustentar. Así que adelante, amados hermanos, Dios les bendiga. Ya la última ponencia la vamos a dar el jueves, primero Dios, que estamos dejando lo último, que es el derecho de ser llamado pastor. Así que mañana nos vemos, aquí concluimos estas ponencias. Dios les bendiga y la paz del Señor esté en su vida.